Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 27 de septiembre de 2023. Hoy estoy con Kepa Tamames, que me ha llamado y curiosamente, si no estaba pensado, me ha preguntado sobre un tema y digo, pues vamos a responderlo en un vídeo, ya que pues hay detractores del expediente Royuela que vierten sus elucubraciones, ¿no? Entonces, bueno, mejor que Kepa pregunte sus dudas y que efectivamente cerciore que esto pues ha salido de él, ¿no? Yo le he propuesto hacerlo en directo, la respuesta, pero hola Kepa. Hola, ¿qué tal? Buenas. La pregunta es tuya, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntame. Bueno, son preguntas, no es una pregunta. Al final, como sabes, hemos estado charlando y al final ha derivado la conversación en cosas que no tenían nada que ver con el expediente Royuela, pero que bien puedes responder tú también. Así que cuando hayamos solventado, entre comillas, el primer tema que tenemos, hoy no tenemos prisa por acabar la entrega, pues ya te las hago y como tú has hablado de cosas que no tienen relación alguna con el expediente, pues me imagino que no tendrás ningún problema. Bueno, yo por las mañanas, mientras me aseo, oigo música o bien me pongo algún vídeo de algún youtuber que habla de las cosas más variopintas. Soy una persona de naturaleza curiosa y, bueno, pues se puede decir que por interesarme, pues me interesa todo. Como no sé casi de nada, pues casi todo me interesa. Entonces ha aparecido un tal Jaume Farrerons, al que yo conozco muy de pasada por haberte oído hablar sobre él. A ti, sé que desde luego no es amigo, sino todo lo contrario. Y durante un buen rato, más de media hora, pues se ha dedicado a hacer una especie de mezcolanza, o yo así lo he asumido al menos, entre el expediente Royuela y nada más ni nada menos que el atentado de 2004 en Madrid del 11M, del famoso 11M, donde pues, murieron casi 200 personas en 10 atentados, no fue un atentado solo, ¿no? Entonces, claro, el título me ha dejado helado y no es que haya enlazado el expediente Royuela con el atentado, sino que ambos hechos, según él, están entrelazados, engarzados por una cosa, por una operación, una historia cuyo nombre conocerán algunos oyentes y muchos otros no, que es Gladio. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito quién es el tal Farrerons, qué es Gladio y qué opinas de esta teoría suya que da por absolutamente demostrada, porque, bueno, yo sobre el atentado del 11M en Madrid he oído las cosas más variopintas, que fueron efectivamente yihadistas, que fue ETA, que fue, ahora resulta que fue Estados Unidos a través de Gladio. Entonces, bueno, yo ya no sé con qué quedarme, con lo cual, pues no me quedo con nada. Bueno, pues, ¿qué nos dices de todo este barullo? Bueno, espera que no sé si hay un poco de fallo de conexión o algo se nos conecta. Bueno, creo que se estará grabando bien. Primero vayamos a Jaume Farrerons. Él se sale mencionado por letra de Mena, ¿no? Entonces se dio por aludido y él pues andaba por el foro Burbuja Info y tuvo ahí pues sus discusiones y él pues sostenía una tesis, ¿no? Yo seguía algo por Twitter y el foro ¿no? Pero muy poco. Entonces con el tiempo pues le dije, bueno, me puse en contacto con él, no, es que las periciales no hay una indubitada de Mena. Y digo, cierto, a ver, para mí
son indubitadas porque hablan de temas jurídicos, sé cómo se han obtenido, quién habla de temas jurídicos, y luego tenemos muchas que tienen algún membrete de la Fiscalía, o sea, o membretes de la Casa de Mena. Digo, pero bueno, te lo acepto que de cara a un tercero siempre pueda decir que esto es 2 compilaciones de notas, unas que hablan de temas jurídicos, otras que hablan de asesinatos, y las has fabricado todas las mismas personas o yo, ¿no? Y entonces, claro, estoy comparando letra contra letra. Necesitamos una indubitadísima, ¿no? Digo, estoy de acuerdo, si yo esto siempre lo dije y con mi hermana Virginia lo hablábamos, que realmente no había una indubitada que tú pudieses decir ante todo el mundo, ¿no? O sea, es como la ciencia, ¿no? Es decir, tú tienes que probarlo, ¿no? Digo, bueno, pues entonces nos lanzamos en una aventura a buscar letra de Mena. Y digo, mira, a mí solo se me ocurre hablar con una chica que vino a la misa de mi hermano, de memoria, y nos trajo un documento de un depósito bancario, de una multa que le habían retirado el coche, y ella había sido alumna, trabajaba ahí, no se había dedicado al derecho, trabajaba en ese depósito y se quedó con una foto de ese documento porque para él Mena era una personalidad, ¿no?, dentro del mundo del derecho. Y luego cuando vio mis vídeos reconoció la letra. Bueno, esto es lo que me manifestó a mí en la Plaza Castilla, en la iglesia donde tú estuviste. Quepa. Pero y esta ¿hablamos chica... de este mismo año o de años anteriores? Esta chica vino la del año pasado, creo que fue. Ajá. Sí, tuvo que ser la del año pasado, sí. Bueno, entonces me pongo en contacto con ella, me pasa la foto de la multa, ¿no?, donde sale la firma de Mena, se la paso a Jaume. Entonces queríamos que la chica se reuniera con Jaume para que nos indicara dónde encontrar letra de Mena, bien en la facultad o donde fuera, ¿no? Y nos hablaba de una cátedra, Mir Puig, y luego también ella estaba dispuesta a reunirse. Entonces yo hago un vídeo donde saco la multa, ¿vale? Y le pido permiso a ella. Pero ella no se entera que voy a hacer un vídeo, se enfada conmigo que por qué he sacado eso, que la estoy comprometiendo en su trabajo, y se empieza a enfadar conmigo la chica, ¿no? Y entonces, cuando Jaume Farrerons, a todo eso, nunca hablaba por teléfono. O sea, era una persona que tenías que hablar con mensajitos. Y encima, yo hablar con Juan. Lo que me decía Juan se lo tenía que decir a Jaume. Lo que me decía Jaume se lo tenía que volver a decir. Todo esto por mensajes. No es de recibo, ¿no? No es de recibo. Pero bueno, yo he ilusionado, digo, mira, pues... Entonces se tuerce la cosa con esta chica, al final no se consigue la reunión. Sí que es cierto que yo me equivoqué, yo tuve un brote psicótico, lo sabes, estuve 3 meses ingresado, he estado prácticamente 1 año en cama, tú eres testigo que te tuve que aplazar cuando tenías que venir a Barcelona porque no me encontraba bien. Y yo he tenido que recordar todo lo que sucedió, ¿no? Yo acusé a Jaume de que no quiso ponerse en contacto con la alumna y eso es mentira. Ahí me equivoqué, he estado repasando los WhatsApps, todo eso es cierto, ¿vale? Él nunca se negó, pero siempre con unas formas muy... A mí me lo envías por mensaje, quedamos tal día, bueno, vale. Entonces... De golpe, yo estoy en el Líbano, tengo mucha presión, estoy discutiendo con muchos youtubers, también con Fernando Presencia, con Miguel Rix también, hay enfados. La chica esta, que no hay forma de conseguir que tengamos una reunión, que nos va dando largas, y yo se lo voy transmitiendo a Jaume, o sea, están mis mensajes hablando sinceramente. Hasta que me veo en un Twitter... que lanza Jaume Farrerons hablando del partido de Jesús Gil, que mi padre pues le había ayudado también en su día en la campaña en Cataluña, y del tema de los casuals que a mí me juzgaron en un juicio de ellos como pieza separada, ¿vale? Porque en una pelea del subastero pues había uno de ellos, ¿no?
Y saca eso por Twitter y diciendo, bueno, a ver, si yo estoy hablando contigo, o sea, ¿para qué me sacas cosas del pasado que hay que ir y analizarlas? O sea, es muy fácil desprestigiar a una persona jugando con las noticias de la prensa, ¿no? O sea, hay que ir a lo que realmente sucedió, ¿no? Y entonces me meto en Carré Lamarca, que no lo conocía, y empiezo a ver que el tío, yo he desmontado el expediente Royuela, empieza a hablar de Gladio, de mi padre, del Papus, y digo, bueno, este tío está jugando falsamente, ¿no? O sea, yo no había visto lo de Carré Lamarca, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo vierto unas amenazas, pierdo la cabeza, o sea, todo esto lo he tenido que recordar con el tiempo porque tuve un lapsus en lo que me pasó, ¿no? Entonces, se frustró aquella misión de encontrar letra de Mena. Y a raíz de las amenazas y todo, nos fuimos escribiendo. Él negando, decía que todo era mentira, que éramos unos mentirosos. Él dice que yo soy un mentiroso patológico, que siempre miento. Yo me puedo equivocar con toda persona, pero no, yo no, o sea, odio la mentira, ¿no? Y luego, pues, claro, empieza a jugar con, como no hay una indubitada, es mentira, es falsa y entonces la has falsificado tú. Y la alumna esa no existe, porque como nunca vino, te lo has inventado. Yo le he dado hasta el teléfono, lo tiene él. Y el de Nostra TV, pueden llamar a la chica. Bueno, todo siempre, y como tu padre... pues le detuvieron, estuvo en busca por la policía por lo del Papus y refugió a unos italianos, pues entonces estás conectado con la Gladio, y la Gladio es lo mismo que el 11M y el comisario Villarejo, y entonces vas haciendo una ensalada que dices, oye, cógeme el hilo y desmembránalo, ¿vale? Pero es una persona que solo se dedica a insultar públicamente y a jugar sucio. Perdona, ya acabo y te dejo, Kepa. Yo puedo perder la cabeza, insultarte, vale que me excedí, le pido perdón, o sea, ahí mea culpa, perdí el control de mí, estuve ingresado 3 meses, ¿vale? Lo puedo justificar además, es real, he estado 1 año recuperándome, pero es que él juega sucio, juega a la falacia. Y es una persona que nunca se prestó a un directo. Yo le decía de tener un directo y me decía que no. O sea, siempre era desde la distancia, yo parto de la duda y luego voy a jugar con la imagen tuya para desvirtuarlo todo, ¿no? Es como ayer decían, no, es que tú dijiste que era un petardo de humo y era cloratita. Perdona, la cloratita, por definición, es clorato de potasa, azufre y carbón vegetal. El clorato de potasa, te vas a una farmacia y te compras pastillas para la garganta, las Glower, por ejemplo, y llevan un 5% de clorato de potasa. Ya tienes el clorato, compras azúcar y carbón. Pero para que explote eso necesita un detonador, si no, no explota nunca, aunque esté cerrado. Bueno, pues yo miento y que si mi padre acogió a fascistas, sí, en el año 73, antes de la bomba de Bolonia, luego veremos un artículo, ¿vale? Los acoge en el año 73, empiezan a venir un montón de camaradas, pues bueno, España era un país donde había falangistas y eran próximos a los fascistas italianos, y en Italia pues eran los años de plomo, había muchos problemas, estaba el problema de la Gladio también, es como en España, por ejemplo, el tema del GAL, alentaron a mucha gente de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque se apuntaban a un carro, hombre, si hay que matar etarras, pues adelante, ¿no? O sea, los utilizaron, pero quien estaba detrás era el PSOE, ¿no? O sea, ni sabían que estaban trabajando para el PSOE, a lo mejor, digo yo, los del GAL. Muchos sí que lo sabrían, algunos, sabría de todo, ¿no? Si me permites, tu padre nunca estuvo perseguido por el atentado al Papus. No, estuvo buscado por la policía en las primeras diligencias, ¿vale? Él se fue porque sabía que se le iban a tirar encima,
hasta que se aclaró todo y entonces se presentó ante el juez y le dijo, vaya usted a su casa, váyase usted a casa. El juez que era García Lavernia. Creo que sí. Que es un muy importante actor a nivel emocional en el expediente Ruyuela, por cierto. Hablaremos de él en algún vídeo, porque hace unas reflexiones por boca de tu padre sobre cómo está la judicatura y cómo cree él que habiendo sido juez y habiendo sido apartado de su trabajo junto con un compañero hace muchos años, pues realmente a mí me parecen muy interesantes sus reflexiones. ¿Qué es Gladio? Gladio, a ver, es difícil. Esto quien te lo explicaría bien es Ernesto Milá. No sé si conoces a Ernesto Milá, ¿sabes quién es? Bueno. No. Viene a ser una operación, supuestamente hay una alarma de que el bloque soviético pues, pueda rearmarse, invadir Europa, o puede darse que en las democracias europeas pues, la izquierda, el comunismo gane, ¿no? Entonces, claro, había habido una Segunda Guerra Mundial, solo falta que ahora Europa pues, acabe en manos de los comunistas, ¿no? Entonces, claro, tienes los intereses de Estados Unidos para controlar geopolíticamente toda España, ahí España-Europa, pues tras la guerra, que no vengan los soviéticos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se crea lo que es el Stay Behind Red, el Red Stay Behind o algo así, como una especie de ejército preparado por si hubiese una sublevación. Y cometían atentados de falsa bandera que, o sea, utilizaron a gente de las Brigadas Rojas, utilizaron a gente de la extrema derecha. Vete a saber la ensalada que se armó ahí, ¿vale? Sí, porque eran años convulsos. E incluso a la Baader-Meinhof, ¿no? Estos puede ser que también estuviesen detrás de estos, los alemanes estos, ¿no? Que acabaron todos suicidados, ¿no? No, esto creo que es un caso más particular, diría yo. No lo englobaría yo. Entonces, pues se cometieron atentados indiscriminados como el de Bolonia en 1980, pero mi padre les había dado cobijo en el 73. Pero es que todos, Estefano de la Guía y toda esta gente no pusieron la bomba de Bolonia. Es como si a mí ahora me acusan de que he puesto los atentados del 11M y tengo que huir de España porque me están acusando, ¿no? Tu padre, por dar cobijo, ha dado cobijo. Mi padre, cuando da cobijo, simplemente pues les da cobijo en casa, les buscaba asilo, les daba de comer, pues para que tuviesen para tirar, ¿no? Es como si tú vienes colgado a Barcelona, no tienes nada, lo has perdido todo y yo te echo un cable. Pues era normal que esto sucediera entre fascistas italianos y falangistas españoles. Lo mismo que sucede con otras ideologías que unos se dan cobijo a otros. Porque están con ideologías contrarias, porque tu padre también ha dado cobijo ahí a comunistas. También, sí. Antes que comunistas eran amigos suyos. Cuando iba Franco, pues se hacían redadas para que no enredaran, valga la expresión, y durante los días que supuestamente iban a estar recluidos los comunistas en los calabozos bajo llave, pues para que no hicieran alguna trastada que se viera, pues antes que en la cárcel tu padre les acogía en la casa donde tú estás. Sí, incluso hay un escritor que hizo un libro sobre un abogado muy conocido que defendió los últimos procesos del franquismo de presos políticos. Ostras, ¿cuál era el nombre? Ya me vendrá ahora. Salió por el periódico, ¿no? Hizo un libro y la Asamblea de Cataluña se libera de una detención gracias a mi padre, que avisa al abogado y le dice, oye, que os van a ir a detener mañana a todos.
Y entonces, pues este núcleo independentista se salva, ¿no? Pues para mis padres les da... Y esto está grabado en los archivos de la policía, ¿no? Hay un escritor que lo recoge, Tamayo, creo, sobre un abogado muy, muy conocido. Ahora no recuerdo los nombres, tendría que hacer... Vale, entonces el enlace que hace el señor entonces, él dice, dentro del fascismo está la tesis de Vincinguerra, ¿no? que este es uno que sí que lo está pagando condena, que le condenaron, y entonces dice que toda la extrema derecha, bueno, todos los fascistas italianos se vendieron a la OTAN porque la red Gladio era una red terrorista que preparaba a los fascistas para poner atentados indiscriminados de falsa bandera, ¿vale? Pero realmente no, para nada fue así, ¿no? O sea, es una tesis que sostiene un señor, pero hay... El gato no veas, ¿no? Hay 80.000 explicaciones alternativas que no, más veraces que esas, ¿no? Sí que era... A mí me cuenta mi hermano Alberto, ¿no? El mayor, dice, Santi, es que en lo que era la extrema derecha española era normal, te venían policías con armas, te daban cobertura. O sea, parece que la policía, te hablo de España, incitaba, ¿no? O a los que eran un poco más radicales les proporcionaban armas para alentarlos, ¿no? Porque a lo mejor pues desde arriba les interesaba caldear los ambientes extremistas, ¿no? Pero en España, bueno, Gladio también, claro, en España era un franquismo, entonces, pues, aquí no había un problema de que hubiese una revuelta comunista o de que fuese a ganar el Partido Comunista o de que España fuese a ser tomada por el... Era distinto, ¿no? También. Pero bueno, sí existió la logia P2 esta, ¿no? Una logia que pues que le interesó todo esto, o sea, el Partido Comunista estaba fuerte en la que estaba implicada incluso el propio Vaticano. Sí, o sea, ahí hay un... Esto ya te digo, quien sabe mucho de esto es Ernesto Milá, que además conoce personalmente a Estéfano de la que hay, bueno, ya fallecido, ¿no? Y a todos estos personajes, ¿no? Pero mi padre, para empezar, les da cobijo mucho antes, en el año 73, creo. Entonces, bueno, este supuesto paraguas, según lo que yo he oído en el vídeo de esta mañana... Estos atentados que se cometían eran según el contexto de esa época. Ahora ha cambiado la película, es decir, el Gladio ese ya murió. Ahora, claro que los servicios secretos siguen haciendo de las suyas, pero es distinto. O sea, el 11M, para mí, yo creo que no fue un atentado yihadista, ¿vale? Para mí está el PSOE detrás. Según el señor Farrerons, Gladio está más viva que nunca. Pero es que él llama, es que es anacrónico lo de Gladio, o sea, pero es que además... Hoy parece ser que ya no hacen atentados, sino que se dedican a lo más moderno. Y nosotros somos la Gladio cultural, porque perjudicamos al movimiento de resistencia. Me lo decía el otro día una persona, dice, Santi, es un neurótico. Es un neurótico. O sea, no lo sacas. ¿Por qué no se pone a buscar letra de Mena a ver si realmente encuentra una que no se parezca a la que tenemos nosotros, ¿no? ¿Y por qué crees que no lo hace? Es que este tío, mira, yo puedo perder la cabeza, lo reconozco, como perdí la cabeza y no acordarme de mucho de lo que pasó, porque lo he tenido que ir mirando y digo, madre mía, lo que llegó a pasar, ¿no? Pero, o sea, es que yo no le veo una lógica a este tío, o sea, no más que jugar a la falacia. Claro, como tu padre acogió a los fascistas italianos y los fascistas eran de Gladio,
y Gladio es el 11M y el comisario Villarejo habla con Maza del fiscal Mena, que el fiscal Mena era enemigo de Pujol y como la verdadera mafia es Pujol porque yo qué sé, entonces, bueno, que Pujol era una mafia es evidente, ¿no? Entonces tú, como los amigos de mis amigos son mis amigos, ¿no? O sea... Sí, sí, es hilar. Una ensalada y una sopa que es que ni se aclara él. Vale, o sea que... En el año 2006, que me explique en el año 2006 quién conocía al comisario Villarejo y estábamos denunciando lo mismo. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Incluso hoy el comisario Villarejo... Entonces, como mi padre estuvo con la Gladio antigua, ¿vale? Según él, claro, porque es como el otro día me dice, es que mienten, pero me invitan a un programa y me preguntan esto de los italianos y le digo, sí, y le digo, mi padre dio refugio. Pero ellos no pusieron la bomba y además les da refugio en el 73, la bomba es en el 80. Pues luego hacen un programa donde dicen, sí, y Santi le preguntamos, le preguntamos a Santi y decía, no, mi padre no les dio cobijo. ¿Cómo que no? Ah, bueno, sí. O sea, mienten sobre lo que yo voy diciendo, ¿no? O sea, es que es un juego tan sucio como el yo estar dialogando contigo, pero publicando por mi blog que si tu padre, que si tú, que si todo es mentira, que si todo es una trama, que si todo es un bulo del expediente Royuela, pero a la vez estoy contigo enviándome mensajes para buscar letra de Mena. Tú no eres una persona que juega limpio, tú no eres un tío transparente. Y siempre juega a difamar, juega a la falacia lógica. Todos son falacias. O sea, razonamientos que no son razonamientos lógicos coherentes. O sea, que hay una falacia por medio siempre. Pero bueno, es que no sé cómo conectarte en la red Gladio de lo que pasa, sobre todo en Italia, porque fue por toda Europa, ¿vale? Con actualmente, o sea, ni yo qué interés puedo tener con la OTAN, como él dice, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Que yo me pongo en contacto con el Pentágono o la CIA y me van diciendo... Es que es de... En fin. Según su teoría irrefutable, en sus propias palabras, estáis... Sí, bueno, él siempre dice irrefutable. Yo refuté no ha refutado nada. O sea, el día que traigas letra de Mena que no se corresponda, entonces lo habrás refutado, pero te aseguro que no lo encontrarás. Expediente Royuela, José Manuel Villarejo y los atentados del 11M están bajo el mismo paraguas. Gladio, es decir, Estados Unidos. Y todo es Gladio porque y al final siempre vas a morir a que los verdaderos fascistas, porque este siempre acaba así, ¿no? O sea, son él y cuatro más que mantienen la pureza de la ideología, ¿no? O sea... siempre, toda su vida ha sido una polémica. Cuando habría que decir que si algo de fascismo ha habido durante el siglo XX en España, quizá no haya sido tanto Falange como Esquerra Republicana de Cataluña, sí, que ha tenido auténticos fervorosos. Pero yo te hablo de peleas internas dentro de lo que es lo que yo llamo el espectro extrema derecha, incluyase desde fascistas, nacionalsocialistas, nacionalrevolucionarios, falangistas. Bueno, hay toda una gran amalgama, ¿no? Nacionalcatólicos, los englobo todo en una palabra que se llama extrema derecha, ¿no? Me cometo este abuso, ¿no? Si se quiere decir. Entonces él es un purista dentro de ahí, ¿no? Y bueno, ahí anda, que es que no sé cómo conectarnos, o sea, yo no sé todavía el enlace nuestro con el 11M ni del expediente Royuela. O sea, el expediente Royuela son unas notas objetivas que hablan de cosas objetivas. O sea, no... Sí, sí, es por lo que yo me interesé por el caso y por lo que
tras responder a algunas, no todas, ni mucho menos. Y aunque yo haya sido, imaginemos, ya que el destripador, ¿verdad que a ti no te influye para la veracidad del expediente Royuela? Son dos cosas distintas, ¿no? Es que él dice, claro, como no hay indubitada y Santi siempre miente, bueno, oye, me equivoqué con lo de la alumna, muy bien. Como hay mucha supuesta maldad en ambos casos, y hay víctimas y hay cadáveres, pues tiene que estar relacionado, claro. Eso es una lógica absolutamente infantil, no sé. Claro, a él no le han perseguido por sus ideas o a nosotros sí, ¿no? O sea, nos han difamado siempre por la prensa, ¿no? Sobre todo en la época de Mena. Ahí está todos los artículos, ¿no? Por cierto, voy a ponerte un artículo. ¿Un artículo de prensa? ¿Perdona? Dime. ¿Un artículo de prensa? Sí. ¿Se ve en pantalla? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Si lo pones más grande, mejor. Un momento. ¿Así mejor? No, está igual. Está igual. Italia busca en Barcelona la clave de su trama negra. Ya te leo yo. Esto es de 23 de marzo de 1988, ¿vale? Han pasado 8 años de los atentados de Bolonia. Y que mi padre acoge a los italianos pues desde el 73. 3 ultras barceloneses interrogados sobre sus relaciones con terroristas italianos de extrema derecha. Italia busca en Barcelona la clave de su trama negra. Las confesiones efectuadas en Italia por 2 terroristas de extrema derecha que declararon haber recibido dinero y apoyo en España para asesinar al magistrado Vittorio Occorsio. Han traído hasta Barcelona a un juez y a un fiscal de Milán. Alberto Royuela y otros 2 conocidos ultras barceloneses fueron interrogados ayer sobre las conexiones internacionales del fascismo italiano. Un juez y un fiscal de Milán han llegado hasta Barcelona para acabar el sumario por el crimen del magistrado Vittorio Occorsio, acribillado a balazos en 1976, cuando iba a concluir sus investigaciones sobre lo que se ha dado a llamar la trama negra del fascismo. Ayer tomaron declaración a 3 ciudadanos españoles cuyos nombres han salido a relucir en el transcurso de las diligencias judiciales abiertas por este asesinato y por otras acciones terroristas, como el atentado en la estación de Bolonia, que causó una auténtica matanza. Entre estos 3 españoles son un antiguo miembro de la Guardia de Franco, Luis García, alias el Mataestudiantes. El ultra Alberto Royuela, amigo íntimo de los principales dirigentes de la extrema derecha italiana, y por último un jesuita integrista, muy conocido en los años 70 como ideólogo del franquismo duro, el padre Alba. Los 3, por este mismo orden, explicaron ante el juez su versión de los hechos. Tanto Luis García como el padre Alba se negaron a dar detalles sobre sus declaraciones. Alberto Royuela fue un poco más explícito y comentó ante los numerosos periodistas que esperaban a la puerta del juzgado que no le extrañaba nada lo ocurrido, ya que la caza del fascista se inicia siempre que Italia está en víspera de elecciones. Este conocido ultra también aseguró que ha dado cobijo a numerosos camaradas, huidos de la justicia italiana, aunque negó tajantemente que él estuviera involucrado personalmente en algún suceso violento. Ni siquiera ha hecho la mili. Nunca he cogido un arma y soy incapaz de matar una mosca, sentenció. El juez Felipe Casón, que viajó a Barcelona para instruir el caso Occorsio, no centró sus cuestionarios en la muerte de este magistrado, sino que también hizo preguntas relativas a la matanza de la estación de Bolonia, al tráfico internacional de armas, la logia masónica Propaganda II e incluso el atentado contra Juan Pablo II. Cuando Alberto Royuela fue interrogado sobre el último extremo, ya no pudo reprimirse. ¿Pero usted está loco o qué? Tú te imagínate preguntándote por el atentado al Papa, ¿no? En fin, como las abejas mayas, o sea. El ovillo que ha acabado trayendo al Palacio de Justicia de Barcelona a un juez y a un fiscal de Milán se inició en 1974. Aquel año el semanario italiano L'Espresso publicaba un reportaje sobre las conexiones internacionales del fascismo.
En la información aparecían las fotos de conocidos fascistas italianos como Salvatore Francia y Stefano Della Chiae junto a Alberto Royuela. Era una de las primeras veces que un medio de comunicación destapaba las relaciones entre extremistas de derecha de varios países europeos. Una metralleta española, hablan aquí. Dice, según se ha sabido ahora, la revista compró la información y las fotos a un portugués apellidado Calo, un miembro del PIRE, la policía política del dictador Salazar, que huyó de Portugal tras la Revolución de los Claveles y buscó refugio en España. Aquí conoció a Royuela, entonces máximo responsable en Barcelona de la jefatura provincial del movimiento, ubicada en el Palacio Muntaner, que hoy sirve como sede para delegación del gobierno. El nombre de Carvalho y el de Salvatore Francia son claves en toda esta historia. Cuando ambos cayeron en manos de la justicia italiana, implicaron en sus declaraciones a los 3 españoles antes citados. A Royuela en concreto se le acusa de financiar y apoyar al grupo fascista que preparó desde España el asesinato de Vittorio Corsio. Este juez, especializado en la lucha contra la violencia de extrema derecha, fue asesinado en 1976 por el terrorista Luigi Concutelli, quien empleó una metralleta y Gran Marietta, de procedencia española. Royuela declaró ayer que es verdad que financió a los fascistas italianos, si por financiar se entiende dar de comer a los huidos del terror democrático del Estado italiano. Repito, si financiar significa, si por financiar se entiende dar de comer a los huidos del terror democrático del Estado italiano, dentro de un juego donde utilizaban a la extrema derecha o donde acusaban falsamente a la extrema derecha. Bueno, también reconoció que no solo albergó a italianos, sino a muchos cubanos y a todas las personas que acudían a él y a las que se sentía vinculado por lazos ideológicos. Dice Alberto Royuela se someterá a un careo con los ultraderechistas que lo han denunciado. Alberto Royuela viajará a Italia para mantener un careo con los 2 terroristas que le acusan de financiar atentados de la extrema derecha italiana. El juez Felipe Casón, que viajó a España en comisión rogatoria para investigar las tramas negras del fascismo, ha garantizado que no pesa ninguna orden de búsqueda y captura contra el ultra español. Ahora Ferrerons dirá que, ¿ves? Ahora no vale la justicia, sino dirá que... O sea, es que todo es jugar a retorcer, ¿no? Y que el gobierno italiano pagaría los gastos del viaje. A estas palabras se refería Royuela cuando, al salir del juzgado, declaró ante 2 periodistas que todo esto acabará en una invitación del juez para visitar Italia. Al parecer fue el propio Royuela quien se ofreció a acudir a Italia, un país que todavía no conozco, para desmentir a los 2 ultras que aseguraron que se habían alegrado al tener noticia de un atentado cometido por sus correligionarios. Uno de estos ultras, un portugués apellidado Carvalho, aseguró que Alberto Royuela recibió, tras el atentado en la estación de Bolonia, una postal con un escueto mensaje. Joder, qué bombazo. Ignacio Rubio, uno de los abogados que asistió al ultra español, calificó el interrogatorio de su cliente como un acto de tipo electoralista a la italiana y subrayó que ya habían pasado 15 años desde que, en 1973, su defendido proporcionó asilo político en su casa a fascistas italianos, hecho sobre el que versaron buena parte de las preguntas del juez. El propio Royuela comentó al finalizar su declaración que todo respondía a una campaña preparada, porque siempre que hay elecciones en Italia van a la caza del fascista. ¿Cuál es su ideología? Fue la primera pregunta que el juez Felipe Casón hizo a Alberto Royuela. El magistrado español que supervisa el interrogatorio recordó entonces que la Constitución reconoce que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, pero Royuela volvió a caer en uno de sus errores que, según sus amigos, son más frecuentes en él, hablar más de la cuenta. Yo no soy fascista, los fascistas son los italianos, los nazis los alemanes, yo soy falangista y a mucha honra, aseguró. Y así se expresa un industrial que ha amasado una considerable fortuna gracias a las subastas judiciales. Admite que acogió en uno de sus pisos a 5 de los fascistas implicados en la masacre de Bolonia, donde murieron más de 80 personas y hubo más de 100 heridos, muchos de los cuales han quedado inválidos. Royuela asegura que los echó de casa cuando descubrió que tenían armas escondidas. Yo no soy demócrata, argumentó, pero jamás me
interesado actuar fuera de la ley. Uno de los principales sospechosos de la acción terrorista más sangrienta de la historia italiana, Stefano Della Chiaia, es un gran amigo de Royuela. Los dos se encontraban juntos en Barcelona, aseguró el último, el 2 de agosto de 1980, cuando tuvo lugar el atentado en la estación de Bolonia. Della Chiaia fue fundador de la organización Vanguardia Nacional, residió en España durante los primeros años de la transición, participó en el 76 en los actos de Montejurra y se le vinculó con la guerra sucia contra ETA. Alberto Royuela negó que el juez le hubiera preguntado sobre sus presuntos contactos con el GAL y declaró que la única relación que ha tenido con la policía española ha sido en las ocasiones en las que le han detenido. Tras sus declaraciones a la prensa, el Ultra... no sé lo que pone. Bueno, pues esto es... Vale. Esto es lo que la relación con el Gladio, o sea, dio cobijo en el año 73 y sí, conocía a Stefano y a todos estos. ¿Stefano murió en Argentina? Pues no lo sé, la verdad. O sea, no hace tanto tiempo, ¿no? Creo que no, que unos 3 años así o no mucho más. Creo haberlo leído en la prensa. Vale, de acuerdo. Bueno, pues esta era una de las cuestiones que te el contexto de Europa y de Italia, sobre todo en esas épocas, y cómo acusaban falsamente a italianos, ¿no? También, o cómo a muchos los liaron, o sea, seguro que... O sea, una historia completamente paralela a la que vosotros habéis sufrido aquí. Es que él lo focaliza mucho en que todos los fascistas estaban al servicio de la Gladio, ¿no? Como si todos fuesen... O sea, eso es... o entiendes el contexto de lo que pasó ahí o no puedes sacar esa conclusión. Presuponiendo algo que niega tu padre, como es ser fascista. Ya, claro, mi padre es falangista. O sea, no... Lo que pasa que claro, es que es normal que si era el año 73, que aquí todavía estaba el movimiento, es normal que conociesen a los fascistas italianos, los falangistas, porque tenían contactos, es decir, aquí había un régimen, ¿no?, dictatorial. Entonces, pero claro, oye, tú has dado cobijo porque son fascistas. Luego cada uno, pues supongo que de los 20 que pasaron, pues habría de todo, ¿no? Como los que echó del piso porque tenían armas, ¿no? Es decir, pero ahí, o sea, no es que fueran soldados de la Gladio, es que vete a saber por lo que estaban luchando, si les estaban enredando o no, ¿vale? O si estaban siendo falsamente acusados. Muy bien. Esto, si quieres, ya hablaré con Ernesto Milá y un día podemos hacer un... Vale. Bueno, pues podemos profundizar más en ese tema. Capítulos, él te puede explicar más a fondo, yo 4 pinceladas, ¿vale? Bueno, 4 pinceladas. Es que supone que me va gustando... Vale, oye, no, que digo que 4 pinceladas que no obstante son 3/4 de hora ya, o sea que son algo más que 4 pinceladas. Bueno, te quería preguntar también sobre algo que damos un viraje absoluto al tema y te voy a hacer una pregunta directa. ¿Qué cojones es la entropía? Y me disculpo por el lenguaje, pero no por lo de cojones, sino por lo de la entropía, que es una palabra que está muy de moda. ¿Te lo explico hoy o...? Pues hombre, si eres capaz de explicarlo en unos minutos, porque yo, vamos, supongo que esto tiene ya un tiempo, pero yo en los últimos meses es que estoy harto de ver vídeos de estos tutoriales de personas que tratan de explicarlo con las, digamos, con un entorno pues más o menos didáctico, pero yo me quedo como estaba.
Así que, bueno, yo Bueno, muchos físicos no sin conozco, así explicarte lo que... que es la entropía, bueno, sin decir la palabra entropía, te voy a introducir en el concepto, ¿vale? ¿Y ¿Sí? qué importancia tiene en nuestra vida cotidiana, si es que tiene alguna? Ya. Bueno, la entropía nace dentro de la termodinámica, ¿no? Y dices, vale, muy bien, ¿y qué? Y entonces hay un La termodinámica es lo que dice la palabra, el termo- movimiento a través del calor. movimiento, calor, trabajo, energía, o sea, estudia los sistemas macroscópicos. O sea, tú puedes, tú tienes un montón de partículas y para describirme el sistema me tienes que dar la posición de cada partícula, su masa y su velocidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo planteo las ecuaciones y te digo cómo va a evolucionar el sistema, ¿vale? Porque esas partículas se atraen y tienen una velocidad y entonces se van a mover, van a interactuar, ¿no? Nunca Pero están quietas. nunca están quietas o pueden estar quietas, o sea, entonces no sucede nada, ¿no? En la termodinámica es fenomenológica. Estudia sistemas macroscópicos como un gas. Presión. Tú no puedes hablar de la presión de una partícula. Puedes hablar de la presión de un sólido, de un gas, ¿vale? De un sistema macroscópico. No tiene sentido hablar de la temperatura de un átomo, pero sí de un gas, ¿vale? O sea, el volumen de un átomo no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, sí, en este caso sí, ¿no? Pero el volumen del gas, pues es todo lo que ocupa el gas, ¿no? Entonces, presión, volumen y temperatura tienen una relación, la ley de los gases ideales, ¿no? Por ejemplo, presión por volumen es proporcional a la temperatura, ¿no? ¿Vale? Entonces se establece, bueno, te estoy explicando lo que es la termodinámica, pero no es lo que quería, es decir, vamos a lo que es la Entropía. entropía. Vamos a la entropía. Vale. Tú siempre que haces trabajo, trabajo es hacer fuerza por espacio, ¿no? Yo desplazo algo, ¿vale? Vas a provocar calor. Y ese calor no lo vas a volver a recuperar, ¿vale? Porque se va a disipar, ¿vale? Entonces será un proceso irreversible. La termodinámica te dice que la entropía siempre aumenta. La entropía es la transferencia de calor por unidad de temperatura en un proceso reversible, ¿no? Pero después hay una explicación desde la física estadística. Dices, bueno, un gas a fin de cuentas son muchos átomos, ¿no? Entonces, si yo planteara las ecuaciones de los átomos, obtendría las ecuaciones de la termodinámica. Dice, sí, pero es que son 10 elevado a la 23 átomos del número de Avogadro. Necesitarías del orden de 10 elevado a la 23 ecuaciones, eso es imposible de resolver. Se aplican métodos estadísticos y se llegan a las conclusiones de la misma que la ciencia fenomenológica, que la termodinámica. Hay una conexión. La entropía es el grado de desorden. Si yo ahora cojo un vaso y lo dejo caer, se romperá en 1000 pedazos, ¿no? Y las vibraciones se transmitirán por el suelo y se irán amortiguando, se perderán por el universo, ¿no? Pero ¿tú has observado alguna vez que ese montón de cristales, que un montón de vibraciones se conjuren sobre un montón de cristales y formen un vaso? Es decir, cuando hablabas de lo irreversible de un fenómeno, te refieres a algo parecido a esto. Sí, te viene a decirte la entropía, que siempre hay un gasto de calor, ¿vale? Que no lo vas a poder recuperar, ¿vale? Porque va a haber fregamientos, es decir, yo voy en un coche a una velocidad, freno de golpe y hasta que el coche se pone a cero, el neumático va
Va disipando calor. Al desgastarse va a causar calor y ese calor se disipa. Ese calor se pierde todo para este siempre. calor que ha acabado por el asfalto y por la goma del coche y por el aire, ¿tú lo puedes conjurar para que vuelvan a poner el coche en marcha? No. ¿Verdad que no? Bien, y mi pregunta es... Imagínate, ahora hagamos otro break, ¿no? Imagínate que tengo 4 partículas, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Forman un cuadrado exacto, ¿vale? Del tamaño que tú quieras. Y los 4 vértices de un cuadrado. Sí, que forman un cuadrado, ¿vale? Están quietas. Pero vamos a suponer que las dejamos moverse y cada una se puede desplazar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? Aleatoriamente, ¿sí? Cada partícula podrá ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora las dejas evolucionar. ¿Tú crees que el cuadrado se va a mantener o acabarás con una figura desordenada? Bueno, acabarás con una figura desordenada en el primer segundo. O a lo mejor no, todas se van para adelante. Ah, bueno, sí, claro. Ahí me has pillado, es cierto. Para adelante, para arriba, ¿Qué es más probable? ¿Que se ordenen o que se desordenen? Que se desordenen, pero de largo. Pues eso sería una medida de la entropía, ¿no? ¿Vale? La entropía es el número de microestados que son compatibles con las condiciones macroscópicas. Por ejemplo, si yo ahora cojo todo el aire de mi habitación y lo pongo ahí en una esquina, ¿qué sucederá con el paso del tiempo? Que volverá a repartirse por toda la habitación, ¿verdad? Sí, esa sería la tendencia natural. A su estado más probable, pero ¿verdad que tú nunca has visto que todo el humo de un cigarro se concentre en un punto? ¿Y eso en física para qué vale? Para los procesos. Entender eso, ¿de qué sirve? ¿De qué os sirve a los físicos? La entropía genera desorden, pero también se genera orden. Para eso has de leer a Ilya Prigogine, que tiene unos... Sí, este es muy bueno. La entropía, has de entrar en sistemas complejos, transiciones de fase. La entropía está ligada a la información también del sistema. Ya profundizaremos porque... De las personas que van a ver este vídeo... flecha del tiempo, ¿no? El día que tú veas que un montón de ceniza reconstruyen un cigarro y de humo, pues dirás, ostras, aquí pasa algo raro, ¿no? Pero desde el punto de vista fundamental de las leyes de la física son reversibles bajo inversión temporal. Yo ahora cojo una pelota que hace así, choca y rebota, la filmo y te la paso al revés y tú no sabes decir que te estoy haciendo trampa. No. Pongo muchas pelotas chocando, ¿vale? Las filmo y te la paso marcha atrás y tú no puedes... No estoy violando las leyes de la física. Pero nunca verás un huevo roto volverse a... A reconstruir. A reconstruir, ¿no? Con lo cual es un poco paradójico, ¿no? Porque si la mecánica es reversible bajo inversión temporal, debiera darse también la circunstancia inversa, ¿no? Pero es menos probable. De las varios miles de personas... Es una flecha del tiempo, es una flecha del tiempo. Vale, te pregunto una curiosidad. De las miles de personas que van a ver este vídeo, ¿qué tanto por ciento crees que han entendido algo? No lo sé. No lo sé, supongo que... Bueno, tú eres físico, no estadístico. Ya, es que, bueno, esto se puede exponer bien un día cojo la pizarra esta y... Pero es eso, te mide el grado de desorden, ¿vale? O que tú el trabajo lo puedes transformar en calor. Cuando haces rozamiento se te calienta la mano, ¿no? Cuando la rozas contra la mesa.
¿vale? Y se Pero calienta, todo ese se trabajo calienta que la has mesa hecho, que también. se ha transformado en calor, no lo puedes volver a transformar en trabajo real. Porque se ha disipado por la mesa, por tu cuerpo. Vale, pero bueno, hay algunas formas de conseguir No, energía a no, través del siempre hay calor. un gasto mayor. Bueno, sí, tú puedes conseguir energía, Claro, claro. ¿vale? De Pero hecho, la evolución del hombre ha sido gracias a saber gestionar. claro, es que uno... Sí, sí, o sea, una de las preguntas es, ¿por qué si todo tiende al desorden somos estructuras tan ordenadas, ¿no? Los humanos, la vida, ¿no? ¿Somos estructuras ordenadas? Joder. Además, se han hecho modelos del cerebro bajo sistemas complejos y está en lo que se llama un estado crítico, ¿vale? ¿Qué es Los eso? estados... Un estado crítico están entre lo estable y lo inestable, ¿no? Y se Porque dan es que, una claro, serie... según el término, no sé, tiendes a pensar que algo No, no no, no, funciona. no es Estado- nada estado malo, no es nada crítico. malo. Un sistema crítico no es nada malo, ¿vale? Solo que una serie de exponentes matemáticos en las ecuaciones de estado toman unos valores particulares y se dan una serie de características propias de los sistemas complejos que no se dan en sistemas más simples como un péndulo. Un péndulo es un sistema muy aburrido, ¿no? Siempre está oscilando, ¿no? El péndulo del reloj, por ejemplo. Sí, un péndulo es una dinámica muy aburrida, ¿no? Porque siempre hace lo mismo. Pero hay sistemas más complejos donde entran en caos, pero dentro del caos se observan patrones de orden. Y esos patrones de orden pueden estar conectados en el tiempo, además. Puede Esto haber... no, la hombre, es física que es tiene todo un algo que mundo, ver. te estás metiendo en un mundo... ¿Qué relación hay entre la física y la filosofía? Bueno, la física era la filosofía natural, ¿no? Viene de ahí, lo que pasa que con Newton y esta gente, pues, acaba siendo una rama independiente. Y yo pienso actualmente que la filosofía en sí, no las preguntas, o sea, las preguntas propias de la filosofía son las preguntas propias del hombre, ¿no? Pero las respuestas ya no han de estar en manos de filósofos que no sean científicos. Porque ¿cómo te van a hablar del tiempo si no saben lo que es el tiempo? ¿Cómo te van a hablar de la existencia si no saben lo que es la materia y la energía, ¿no? O sea, las preguntas las tienen que hacer los filósofos y las tienen que responder Las los preguntas se científicos. las hace el hombre. Es que todos los grandes físicos acaban haciendo filosofía. Me preguntabas antes del vídeo sobre la mecánica cuántica y hablaremos otro día, ¿no? Es otro mundo, otro paradigma, ¿no? ¿Que tiene que ver con la entropía? También hay entropía cuántica, pero no. La física cuántica es describir la realidad del mundo pequeño, de bajas escalas, ¿vale? Necesitas la mecánica cuántica. No puedes aplicar, tú para estudiar átomos, moléculas, orbitales de electrones o subpartículas, no puedes emplear la mecánica newtoniana. No es válida. Vale. Vale. Bueno, pues ha sido Ya un te diré vídeo. por qué, ¿vale? Pero en el fondo la cuántica lo que hace es incluir al observador dentro de lo que se observa, ¿no? Con lo cual es algo muy profundo, ¿no? Esto me suena más a filosofía, esto de que el que está Claro, porque tú pensando en algo tan cuando pequeño. ves los planetas, la Luna y todo, claro, tú los estás viendo porque el Sol les da luz, rebota y te llega al telescopio o a los ojos, ¿vale? Pero claro, esa luz no le hace nada a la Luna, esa luz solar. Tú estás estudiando una gran masa que orbita alrededor de la Tierra, etcétera. Muy bien, pero tú imagínate que eso es un electrón. ¿Cómo ves un electrón? Le tienes que enviar un fotón, ¿no? Y que luego rebote en tu ojo.
o lo tengo que detectar mediante una señal eléctrica porque se está moviendo, porque genera un campo eléctrico. O sea, ¿qué es medir realmente? Medir es interactuar, mientras que en física clásica el observador es externo al sistema. Esta partícula está aquí y a esta velocidad, y esta está aquí y a esta velocidad, tienen tales masas, planteo las ecuaciones. En mecánica cuántica tú no puedes decir, esta partícula está aquí con esta velocidad. Newton no tenía ni la más remota idea de que existiera la física cuántica. Un gran físico. Pero claro, él se quedó en el mundo macroscópico, ¿no? Pero simplemente porque no había las herramientas necesarias entonces, ni el desarrollo de la ciencia. La mecánica cuántica empieza con la catástrofe del ultravioleta, sobre la radiación del cuerpo negro. ¿Vale? Un cuerpo negro sí. Es un cuerpo que solo absorbe radiación. ¿Vale? Lo más parecido al color negro. El color negro es la ausencia de color, vaya, ¿no? Sí. Cuando no ves nada está negro, ¿no? Cuando no hay, ¿vale? Un cuerpo negro, ¿no? Entonces, los cálculos teóricos no cuadraban con los experimentales, y a eso se le llamó la catástrofe del ultravioleta. Y entonces llega Planck y dice, bueno, esto pues lo consigue explicar, lo consigue deducir la fórmula experimental, simplemente teniendo en cuenta que la energía dentro del cuerpo negro se intercambia por paquetes discretos. Yo no te puedo dar una cantidad continua de energía, te lo he de dar en unidades de paquetitos. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces todo salía bien. Eso fue la cuantificación de la energía. Luego llega el efecto fotoeléctrico, Einstein, ¿no? Proponiendo que un fotón se puede comportar, o sea, una onda electromagnética está compuesta de fotones, ¿no? O sea, que hay corpúsculos de luz. Y luego llega de Broglie y la lía más y dice, no, pues ahora las partículas pueden ser ondas. Entonces las partículas dejaron de ser partículas y pasaron a ser ondas. Bueno, yo creo que hace ya rato que nos hemos perdido, yo por lo menos, y todos los nombres que nos estás dando te los puedes estar inventando perfectamente y no te pillaríamos nunca, vamos. O sea. Vale, bueno, y hago una última pregunta. Al final, ¿la Tierra es plana o redonda? Ni lo uno ni lo otro. Es una especie de... Dicen que está achatada por los polos, nos decían en la escuela, ¿no? Pero es que también tiene un montón... O sea, está como abollada, ¿eh? O sea... Sí, es una naranja que desde luego no es una esfera perfecta, vamos. Pero vamos, lo del terraplanismo... geométricamente achatada por los polos, también tiene deformaciones considerables. Vale, pero durante tus estudios universitarios nunca hicisteis una clase de terraplanismo. La Tierra plana. Nunca planteamos las ecuaciones de la Tierra plana. Ni hicimos prácticas de terraplanismo. ¿No hicisteis ninguna excursión hasta el límite a ver si allí acababa todo o no? No. Mirábamos por el telescopio, probábamos las leyes de Newton y todas estas cosas, pero nunca fuimos al límite de la Tierra. De la bandeja. Muy bien, pues nada, yo espero que esta sea la primera de muchas tertulias o como se quieran llamar. Yo tengo mis preguntas y tampoco uno conoce a una persona como tú para que dé estas respuestas tan elaboradas, tan fundadas, o así nos lo parece a quienes no entendemos absolutamente nada del tema, vamos. Entropía, el desorden irá aumentando. Bueno, es una buena frase. No sé, para tu habitación y nunca la recoges, ¿vale? Si nunca recoges tu habitación, al final tenderá pues un libro a quedarse en un sitio, una hoja que ha caído, el gato te ha tirado otra cosa.
tenderá al desorden. Necesita de una fuerza que la ordene. Vale, Todo eso es sistema una... natural, su entropía no puede disminuir. Vale, ¿eso es una indirecta, ya que conoces mi casa, o simplemente No, es algo que se te ha ocurrido? no, era por ponerte un ejemplo rápido, o sea, Vale, de o acuerdo. que cuando tú transformes, por ejemplo, mediante un émbolo de... Yo tengo un émbolo con un gas, caliento el gas y expande el émbolo, ¿no? ¿Sí? Porque el gas, la presión aumenta, se expande y el émbolo al moverse mueve un eje, una biela. Sí, sí, sí. Entonces transformo... Por eso se mueven los coches, entre otras cosas, ¿no? Vale, pero ¿qué estoy haciendo? Transformar calor en trabajo, ¿verdad? Vale. Pero ahora, para volver al... Ahora he hecho un viaje, la expansión, pero para volver a comprimir necesito otra vez trabajo. Del lado Ya opuesto. no lo puedo hacer a expensas de calor. ¿A expensas de qué, entonces? Tengo que montar un foco térmico a baja temperatura para invertir el proceso, para que se vuelva a contraer. O sea, esto empieza con los termodinámicos porque quieren aprovechar la energía al máximo y se dan cuenta que siempre hay una pérdida que se va en calor. ¿Vale? Y que ese calor es irrecuperable. Se pierde por el... Estaban jugueteando con la entropía sin saberlo. Bueno, la entropía forma parte es una variable de estado que se llama como la energía, la temperatura, la presión, el volumen. Son magnitudes que definen un sistema, ¿vale? Entonces ahí, pero luego llega Boltzmann y da la interpretación microscópica, la que yo te he dicho de los 4 átomos que acaban desordenados, ¿no? Con el paso del tiempo, o de que los cristales se desordenan, ¿no? O de un gas que tú lo comprimes, yo ahora todo el humo de mi cigarro lo pongo en una esquina, al final acabará repartido por toda la habitación y nunca observaré el proceso inverso. El día que observe que todo el humo se va a una esquina y se concentra, pues diré a ver si es que el tiempo está yendo para atrás. Vale, oye, pues muchas gracias por esta horita larga. Además hemos tratado 2 temas completamente diferentes, así que esperemos que haya sido entretenido para quienes nos vean. Vale, Kepa, pues aquí seguimos. Vale, bueno, muy bien. Estamos en contacto. Un saludo. Un saludo.